Gracias a Dios, hermanos, porque Él quiso morir por nosotros. Gracias por su salvación. Hermanos, hoy voy a dar la séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz, y es la de consumado es. Consumados es una palabra con gran poder, es una palabra con gran gozo, es una palabra de triunfo. Nuestro Señor Jesucristo no estaba ahí derrotado en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo llegó con gran poder, con gran gloria a ese lugar. Los invito, hermanos, a hacer una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora te rogamos que estés con nosotros, Señor. Háblenos, permítanos escuchar su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión, Señor. Bendice a nuestros hermanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 19:30, hermanos. Juan 19:30, si lo tienen, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Otros escritores, hermanos, también lo relatan de la siguiente manera. Marcos 15:37, si lo pueden ver allí en Marcos 15:37, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. También Lucas 23:46, hermanos, Lucas 23:46. Perdón, es Mateo 27:50. Mateo 27:50. Hermanos, esta palabra yo la he denominado también Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Fue lo último que Dios, nuestro Salvador, hizo y dijo Él. Los escritores relatan como un gran clamor, una gran voz, y dijo otro escritor: consumado es. Hermanos, Él no estaba allí triste, no estaba como nosotros, que a veces no queremos venir a la iglesia. Él no estaba ahí porque no quería o no quiso ir a la cruz. Él estaba obedeciendo a Dios, a su Padre. Él, antes de ir a la cruz en el Getsemaní, dijo: no pase de mí esta copa, y le dijo: hágase tu voluntad. Él estaba allí para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él estaba gozoso. Yo he puesto esta palabra y digo palabra de gran poder, porque nos da poder, nos da gozo, y además es una palabra de victoria. Él exclamó, él gritó, exclamó y dijo: consumado es. Esta palabra, hermanos, viene del griego tetelestai. Esta palabra es usado en contaduría. Dicen los que saben que esta palabra quiere decir: ya no hay nada que hacer, todo está hecho, todo está pagado. No se requiere hacer nada más, hermanos. Todo está hecho en la cruz. No necesitamos hacer ninguna obra. El hombre no necesita hacer nada para recibir la salvación, hermanos. Solamente aceptar el regalo de Dios, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, hermanos, tenía yo 4 puntos para hablarles, pero por el tiempo voy a centrarme en 2. Les mencionaré las 2 primeras que yo tenía y que tengo, que son en que Jesucristo nos salva. Jesucristo, cuando dijo consumado es, Él estaba gozoso porque sabía que con su muerte Él nos salvaría. Dice en Mateo, cuando el ángel le dijo: y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él estaba gozoso por la obra que iba a hacer, la obra de Dios, que es Jesucristo. Él nos iba a salvar como nos salvó cuando Dios mostró su amor con nosotros, su bondad y su misericordia en la cruz. Nos salvó. Él cumplió la palabra, la profecía que dijo, porque Él salvará
al mundo, a su pueblo, de sus pecados. También nos prometió Él que cuando Él muriera, por eso digo que Él estaba gozoso, porque Él estaba con gran poder allí, que estaba con gran gozo, porque Él sabía que al morir nos iba a enviar al Espíritu Santo y nosotros íbamos a recibir poder. Entonces, hermanos, Él estaba ahí triunfante, estaba ya queriendo hacer, bien sabía que había sido abandonado por nuestro Dios, porque Él tenía todos nuestros pecados encima. Pero él sentía mucho dolor, pero a la vez exclamó con gran gozo: consumado es, porque Él salvaría al mundo con su resurrección, con su muerte. Él también nos daría al Espíritu Santo. También, como el punto más importante que les quiero hablar, hermanos, es que Jesucristo, quiero que vean Hebreos 10, 19, hermanos, si me acompañan. Hebreos 10, 19 dice así. Si están allí, hermanos. Hebreos 10, 19. Desde el 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, hubo gran tiniebla. Él en ese momento nos abrió el camino para llegar hasta la presencia misma de Dios. Él nos abrió el camino y ya no tenemos que ir a llevar un animalito y matarlo y que el sacerdote nos interviniera. No tenemos más intercesor para llegar a Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él nos abrió el camino. Qué gran gozo, hermanos, estas palabras que Él dijo: consumado es, exclamó a gran voz. Él estaba gozoso, con gran dolor, pero gozoso de que se cumplía la palabra de Dios: consumado es. Tienen acceso libre a Dios. Gocémonos, hermanos, de que Él quiso morir por nosotros, que Él quiso llevar nuestras clavos, lo que nosotros queríamos, deberíamos de llevar, hermanos. Hermanos, también les invito a Hebreos 4:16, rápidamente, ahí estamos. 4:16, Hebreos 4:16. Así que si ya tenemos una presencia directa para llegar hasta nuestro Dios, hermanos, no desperdiciemos esta gran oportunidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No desaprovechemos este camino que nos abrió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, para entrar a la presencia misma de nuestro Señor. No tenemos otro intermediario. Gloria a Dios por ello, hermanos. Y como último punto, Él fue obediente por la muerte, porque Él tenía que salvar al mundo, porque Él nos daría su espíritu, el espíritu que vendría, y porque Él nos abriría el camino para llegar a Él, y Él obedeció a su Padre. Él se humilló y Dios le exaltó. Él obedeció. Dice Filipenses 2:7 al 11, es conocido por ustedes, hermanos. Si gustan leerlo, Filipenses 2:7 al 11. Es Filipenses 2, ya están ahí, hermanos. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, Él obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, hermanos, por su obediencia
Él vino a ser el autor de eterna salvación. Es el único que si nos acercamos a Dios por medio de Él, Él nos puede salvar perpetuamente. No hay nadie más que nos pueda salvar, hermanos. Él se humilló para hacer que nosotros podamos ser salvos, hermanos. Necesitamos humillarnos ante nuestro Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Él con su muerte y al irse y dejarnos aquí en la tierra, nos encargó, nos dio una encomienda, hermanos. Si recuerdan ustedes algunas veces cuando algún familiar de ustedes muere o está por morir, alguien dice, te encargo a mis hijos, te encargo a mi mamá, te encargo. Y yo recuerdo que ahí está la mamá, la suegra, el hijo, la hija está. Me dejaron esta encomienda y yo la vi por ahí, me dejaron. Y ahí estás cuidando al hijo, a la hija, al papá, a la mamá. Estamos, porque queremos a esa persona, obedecemos. Nos dicen, te encargo a mis hijos, a mi familiar te lo encargo. Y tienen ese pesar en su corazón. Hermanos, Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, antes de irse nos dejó dos encargos. Un encargo es el mismo, nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nos dijo, ya vayan con gran gozo, prediquen el evangelio, díganle a la gente que ya no hay necesidad de ir al infierno. Díganle que yo salvo, que no hay necesidad de hacer ninguna obra. Necesitamos ir, hermanos. También en 2 de Corintios 5, 18 al 20, 2 de Corintios 18 al 20, Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Dios nos encargó, nos dejó a nosotros como embajadores de Él, hermanos. Y ya lo han leído en 2 de Corintios 5, 18 al 9, dice, nos dejó el ministerio de reconciliación, como si Dios clamara a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Hermanos, tenemos que obedecer, así como Él obedeció y murió hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló y Dios le exaltó. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que si nosotros obedecemos, que si nosotros nos humillamos, vamos a ser exaltados, y si nosotros obedecemos, vamos a tener nuestro galardón grande en los cielos, hermanos. Una palabra de triunfo, una palabra de gozo, una palabra de gran poder. Hermanos, no tenemos más necesidad que obedecer a nuestro Señor, ir y predicar el evangelio, obedecer, hermanos. Pastor, muchas gracias. Dios les bendiga.